de pasar a las semifinales. A todos, gracias por conectarse. Tenía rato sin hacer estos lives por distintas cosas. Ya estoy de vuelta, afortunadamente. Y vamos a empezar hablando de lo que ha dejado la clasificación del Madrid, la eliminación del Chelsea, que me parece que de las eliminatorias que había sobre la mesa cuando se dio el sorteo, esta era una de las más desequilibradas. Si bien históricamente el Chelsea le había ido bien contra el Real Madrid y la Champions es un torneo diferente a las ligas locales, el mal momento del Chelsea, la falta de identidad de este equipo, la falta de gol, la falta de un once definido, el cambio de técnico de manera, yo diría, no sorpresiva, un poco sí, pero con esa disrupción, todo hacía pensar que el Madrid iba a pasar con facilidad esta eliminatoria. La realidad es que la vuelta no estuvo tan fácil para el Madrid. La realidad es que el Chelsea pudo meterlo en aprietos al Real Madrid. La conclusión que sacamos casi cada año es que el Madrid, no importa en qué circunstancia se vea dentro de un partido o dentro de una eliminatoria cuando llega a la Champions League, se las arregla, resuelve para poder estar en la siguiente fase. Lo ha hecho hoy, clasificando con esa victoria frente al Chelsea. Termina, me parece, esta es una opinión muy personal, el Madrid hoy estando muy lejos del nivel que mostró cuando jugó en el Santiago Bernabéu el partido de ida. Aún así, y eso es lo curioso, el Madrid vuelve a sacar el mismo resultado. Saca un 2-0 que uno diría, bueno, es prácticamente el mismo dominio. No, en ese partido de ida realmente lo dominó al cuadro del Chelsea y hoy pasó apuros en el primer tiempo. Tuvo una Kanté muy clara, después hubo una que sacó Courtois de manera tremenda en el fondo. Pero ese es el Madrid. El Madrid es un equipo que tiene adelante jugadores que te matan. El Chelsea sigue peleando por conseguir que alguien haga gol dentro de este equipo. No aparece Kai Havertz. No tiene realmente un centro delantero confiable. Después el fracaso del experimento con Lukaku. Y el Madrid se da el lujo de tener a un Vinicius enrachadísimo, de tener a un Rodrigo que está en un gran momento. Y aun cuando Benzema, que fue el héroe la temporada pasada junto con Courtois, no aparece, el Madrid tiene siempre héroes para resolver este tipo de partidos. Leo algunos de sus mensajes aquí en YouTube. Los leo también ahorita en un ratito más en Instagram. A ver, por aquí dice Daniel Cabrera, grande Milan. El Milan regresa, por cierto, ya voy a hablar de ese partido y de esa eliminatoria, a una semifinal de Champions por primera vez en 17 años. Lo eliminó el Barça en aquella temporada 2005-2006, un Barça que a la postre fue el campeón en aquella final contra el Arsenal. Ali Pérez dice, Madrid encendió su maquinita y le dieron sus 2 a los Blues. Saludos a Carlos Alberto. Chelsea le falta idea, estaba sin ideas, el Madrid se vio dormido de inicio. Sí, el Madrid como que juega con esa... Yo no sé si en algún momento le va a terminar pasando factura, pero como que juega con esa sensación de superioridad, esa sensación de que ya ha estado ahí en ese momento, de que ya ha pasado por esa circunstancia y se las arregla siempre para resolver las cosas. Leo también algunos mensajes de ustedes aquí en Instagram. El Madrid fue efectivo, le bastó con eso. Carleto Ancelotti, que gran técnico, y a veces hay técnicos que encajan en los planteles. Ancelotti ha encajado de maravilla en este cuadro del Real Madrid. El Madrid confiado. Tony en el 2007 ganó la Champions. Si tengo yo mal el dato. 2007, correcto, fue la última semifinal. Antes de eso había llegado a semifinales. Esos fueron esos 3 años en los que jugó 2 finales con el Liverpool, pero sí, gracias por la corrección, el Milan ya había estado en 2017, así que son 2007, son 16 años sin estar en una semifinal. Así gana el Madrid, a la Madrid, todos esos equipos no son de Champions. Saludos, el Madrid es campeón, el Madrid sabía la mala temporada del Chelsea. Jugó confiado el Madrid, final de Estambul, Milan Real Madrid. No lo sé, yo sigo viendo demasiado desequilibrada la llave de este lado. Ahora el Madrid se va a enfrentar probablemente al City, quizá al Bayern Múnich. Yo veo difícil que el Bayern Múnich vaya a voltear esa eliminatoria contra el Manchester City, más allá o especialmente con todo lo que ha estado pasando alrededor del club, con el episodio de Mané, con el cambio de técnico también muy reciente. Parece increíble, equipos metidos en las fases finales de la Champions y cambiando técnicos como si fuera cambiarse la camiseta en un partido. Y eso creo que al final termina por
por pegar. No sé si haya mucho que criticarle a un técnico como Frankie Lampard para un partido, una eliminatoria como esta. Me parece que al Chelsea le pasó por encima el Madrid en la ida y que hoy lo que le faltó fue definición. Al final no jugó un mal partido Kanté desde el punto de vista de lo que podía ofrecer en la creación, pero cuando tienes arriba a Kai Havertz, que es un mediocampista ofensivo reconvertido a 9, no olvidemos que marcó incluso un gol en una final de Champions para darle un título al Chelsea, pero no es un 9. Cuando tienes adelante a un mediocampista reconvertido en 9 y a un jugador como Kanté, que si hay una cosa que no tiene en general en el fútbol es gol. Yo sé que ha hecho goles, ha hecho lindos goles y en aquella temporada de Sarri en el Chelsea lo adelantó y terminó siendo un jugador con cierto gol, pero no es un futbolista con gol. Si esos son los hombres que te tienen que resolver el partido, creo que no están bien las cosas en un Chelsea que además gastó una cantidad de millones para seguir sin atender ese asunto. Saludos hasta Honduras, a Marcel. Guardiola no puede con Ancelotti en semis. Para mí el City favorito. Saludos. Aquí me recuerdan mis tiempos de Televen. Los recuerdo yo con mucho cariño también. El Madrid gana sin tanta inversión en plantilla. Eso es una lección para varios equipos. Es un muy buen punto. Y por eso yo a veces digo, no se trata solo de la inversión. Se critica o se le resta mérito a equipos que logran hacer las cosas bien porque invierten mucho dinero. Invertir dinero o invertir mucho dinero es solo parte de la ecuación. Y el Madrid lo que ha demostrado es que si tú consigues un núcleo de jugadores importante, un equipo que tenga cierta identidad, que haya química dentro del grupo, por más que tengas el dinero, por más que tengas las posibilidades, no puedes salir a cambiar 3 o 4 jugadores cada vez que se termina una temporada. No hay que arreglar lo que no está roto. Y el Madrid, creo que sobre todo en los últimos 5 o 7 años, se ha hecho eco de esa filosofía. Ha dicho, ¿dónde podemos, y ha cometido errores también en su búsqueda de reforzar la plantilla, pero ¿dónde podemos retocar la plantilla? Bueno, Casemiro, ya se olían que eventualmente se iba a querer ir o eventualmente le iba a llegar la hora. Vamos a buscar a Tchouaméni. Funcionó de a ratos, ha perdido la titularidad de esta temporada. Vamos a buscar a Camavinga, póliza de seguros. Donde no ha atendido el problema ha sido en los laterales. Le falta también un suplente para Karim Benzema, pero ha ido poco a poco sumando jugadores. El surgimiento dentro del Real Madrid Castilla de un jugador como Valverde, la llegada de Militao, muy criticado cuando se le fichó y hoy un ancla dentro de esa defensa. Lo mismo con Antonio Rüdiger. Entonces, es saber hacer las cosas. Así como el City, que ha invertido probablemente más dinero que el Madrid en los últimos años, también ha tenido éxito porque ha acompañado esa inversión con un plan de trabajo. Yo creo que el Madrid es el mejor ejemplo de ello por la consistencia, sobre todo en una competencia como esta, como la Champions. Va a llegar un momento, y acá quiero ser claro, va a llegar un momento en el que no le va a alcanzar al Real Madrid con jugar solamente 45, 60 o 90 minutos bien de una eliminatoria. Así llegó a la final de la temporada pasada. Y en esa final, quizá los primeros 20 minutos contra el Liverpool no jugó un buen fútbol, pero después fue superior al Liverpool y terminó ganando con aquel gol de Vinicius a pase de Valverde. Pero todo el resto de las eliminatorias, todo el resto de esa fase de eliminación directa, el Madrid, si acaso jugó, quitando una de las eliminatorias, jugó 70, 80 minutos buenos de eliminatorias y le alcanzó con eso. Va a llegar un momento en el que no le va a alcanzar. No sé qué opinen ustedes, me encantaría leerlos, pero me da la sensación de que a alguien le va a pasar factura. No sé si va a ser el City, no sé si va a ser el Bayern, y veo muy difícil que sea alguno de los equipos que se pudiera enfrentar a ellos en una teórica final en Estambul. Yo creo que el campeón tiene que salir de esta llave. Tiene que salir de entre Real Madrid, Bayern o City. No me imagino, por más que ha hecho una muy buena eliminatoria el Milan contra el Napoli, o por más que el Inter pueda tener una plantilla interesante, no me imagino, o el Benfica, si da la vuelta a la eliminatoria, no me los imagino plantándole cara al Real Madrid. Así que, una vez más, hay que poner como favorito al Madrid, pero todo dependerá de esa eliminatoria contra City o Bayern. Eficiencia y eficacia es la ecuación, dice Alexander. Real Madrid-Milan, ¿se imaginan? Bueno, por aquí el Madrid, no pongan al City en semis, es el Bayern y es Múnich. Vamos a ver, bueno, no lo tiene fácil, esa es la realidad. No sé si está bien la conexión en YouTube, porque me están llegando aquí algunos mensajes como que la conexión no estuviera muy firme. Así que los que estén por ahí, si pueden escribir por esta vía para saber que les está llegando bien el video, se los agradezco. Hablemos un poquito del Milan-Napoli. Qué decepción realmente el Napoli. Voy a tocar el Napoli primero porque creo que es
porque creo que la historia acá es que el Napoli, en una temporada que pintaba magnífica, ha dejado escapar grandes oportunidades de trascender. Y voy a tocar como se merece el Milan, porque regresa después de muchos años a una fase de semifinales. Pero lo que pasó con el Napoli prueba varias cosas dentro de la UEFA Champions League. Y le da un poquito de razón a Guardiola cuando dice, los equipos que ya han estado aquí, los equipos que ya han pasado por esto muchas veces, tienen, no voy a decir una ventaja, porque no es que tengas competitivamente algo que no pueda tener tu rival, a lo que no tenga acceso tu rival, pero sí, de cierto modo, esa experiencia cuenta y ese haber vivido la situación cuenta. Y eso es lo que le termina pasando al Napoli en esta fase. Yo lo decía en un video que lo dejé en mi plataforma, en mi canal, lo pueden buscar, sobre el Napoli y la posibilidad de ser o no campeón de Champions, o por lo menos llegar a la final. Lo único que tiene en contra, decía el Napoli, es que no ha estado nunca allí. Y es que si uno mira 20 o 25 años atrás, no son muchos los equipos que de la nada, cuando digo de la nada, no se habían metido antes ni siquiera en cuartos de final, se meten en una final. Son muy pocas las historias de ese tipo en los últimos 20 o 25 años. Y el Napoli no había llegado nunca a los cuartos de final. Había disputado, si no recuerdo mal, 2 octavos, 2 eliminatorias de octavos y no había estado ni cerca de clasificar contra Barcelona, contra Real Madrid. Entonces eso era lo que tenía en su contra. Y luego está el otro factor, y por eso aludía al discurso de Pep Guardiola. La Champions, esa es la dificultad y la belleza de un torneo como la Champions League. Puedes haber sido el equipo más consistente. El Napoli fue una de las mejores, o la mejor, junto con el Bayern, ofensiva de toda la Champions. Contra el Milan, en las últimas 3 semanas, un gol. Y el gol llega en el minuto 93, ya cuando estaba desahuciado prácticamente en el Diego Armando Maradona, hoy con la eliminatoria lejos, porque necesitaba anotar otro gol más y le quedaban solo segundos en el partido. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que un equipo que se le dio tan bien la ofensiva, que tenía tantas herramientas para hacerle daño al rival adelante y que tenía profundidad en la plantilla? Yo lo había dicho, es un equipo que tiene profundidad en la banca. ¿Cómo se le escapa la posibilidad de hacerle goles al Milan? Que no ha sido tampoco un equipo espectacular esta temporada, que está cerrando bien, sobre todo en esta eliminatoria de Champions, sobre todo en el torneo de Champions en líneas generales. Hoy falló un penal Kvaratskhelia, también había fallado un penal más temprano Olivier Giroud, que me parece hubiera sepultado definitivamente al Napoli. Después llega la anotación finalmente del Milan que le pone adelante en esta eliminatoria, que pone ese 2-0 en el global, muy pesado para el Napoli, que no tuvo Osimhen en la ida, que para esta vuelta no tuvo Anguissa. Y hoy la jugada del gol del Milan, que además hay que sacarse el sombrero con Rafa Leao. Si yo fuera aficionado del Milan, es que haría lo que falte para llegar al precio que pide la gente de Rafael Leao para que lo firmen en un contrato multianual. Yo, si soy aficionado del Milan, salgo a buscar plata en la calle. Qué pedazo de jugador, qué galopada, qué clase de jugada para servir el gol, que al final es el golpe que termina eliminando al Napoli, porque el partido termina 1-1 hoy. Ese gol del Napoli llega muy tarde y ya me parece que esa anotación de Giroud a pase de Leao, después de comerse la cancha, le termina por cortar las piernas al equipo de Luciano Spalletti. Estamos hablando de que el Napoli se desmoronó en el peor momento de la temporada. Ese 4-0 contra el Milan, creo que nunca se lo pudo sacar de la cabeza, jugando en casa, además, en Liga. Y después las 2 derrotas. Una de visitante, en la ida, con ese gol de Benacer al minuto 40, un partido en el que se pudo también adelantar el Napoli, una muy buena jugada, entre otras cosas, de Kvaratskhelia, que le tapa el portero. Y hoy también el Napoli tuvo oportunidades, pero creo que no hizo lo que merecía o lo que tenía que llevar a cabo como planteamiento de partido y como esfuerzo colectivo para poder revertir la eliminatoria. Así que el Milan es un más que justo clasificado a las semifinales. Contesto algunos de sus mensajes por aquí. A la derrota del Napoli se puede decir fracaso. Sí. A ver, si analizamos en global la temporada, hay que decir que es una temporada exitosa, porque va a terminar ganando el Scudetto. Solo una tragedia deportiva le alejaría de ganar el Scudetto al Napoli. Eso ya de por sí es histórico para el Napoli, que solo tiene un par de Scudettos en toda su historia. Por ese lado no se puede llamar fracaso. Ahora, el haber llegado a esta instancia y el haber sido incapaz de competir en la eliminatoria, porque creo que no compitió prácticamente en la eliminatoria, eso sí es un fracaso. Vuelvo al tema de antes. En la ida no tuvo Osimhen, dependía mucho de los goles de Víctor Osimhen, más allá de que en esta Champions había anotado varios Simeone, tampoco estaba disponible Simeone, había anotado otro Raspadori,
Parecía que tenía una ofensiva equilibrada. Pero el no tener a Osimhen en esa recta final le pegó muchísimo. Partido de vuelta. No tienes a Anguissa, arranca a Dombele. Dombele termina regalando la pelota que da pie al gol de Giroud y que creo que es el que le corta las piernas al Napoli. No tenía a Hakim en la defensa. Hoy terminan siendo bajas muy sensibles para este Napoli, pero me quedo en la parte de la ofensiva. No propuso lo suficiente el Napoli. Es cierto, se le lesiona a Politano empezando el partido, media hora de partido, se le lesiona a Mario Rui. Son los imponderables que te terminan sacando de la Champions, aunque hayas hecho un gran torneo, y había hecho un gran torneo el Napoli. Para mí, junto con el City, el que mejor había jugado hasta esta instancia. Eso no siempre te lleva a ser campeón, y si no, pregúntenle al Real Madrid, o pregúntenle años atrás a algún otro equipo, el Chelsea, cuando es campeón, no era el equipo que mejor estaba jugando ese torneo. Pero así es esto, así es la Champions. Mucho mérito para el Milan por saber plantear los partidos ante el Napoli, por ser inteligente. Creo que también hay que darle crédito a Pioli por saber colocar el 11 que terminó complicándole las cosas al equipo de Spalletti. Leo algunos mensajes de ustedes aquí en YouTube. Ya me dijeron que se ve bien, que estamos bien en la conexión. A ver, Josué dice, el City no jugó bien la ida contra el Bayern. Es cierto que ganó 3-0, pero hasta el error de Upamecano el Bayern era más. Te la compro. No sé si el Bayern era más, pero te la compro que los errores son los que terminan hundiendo al Bayern. Errores puntuales y errores que no puedes permitirte en esa fase de una competencia como la Champions. Pero ese es el tema. El City ha sido mucho más consistente y además no ha perdonado los errores del rival de ese estilo. ¿Qué crees que le pasó al Napoli? Me pregunta Reni Barreto. ¿Cómo un jugador de ese nivel falla un penal? Me imagino que te refieres a Kvaratskhelia. Bueno, lo había fallado también Olivier Giroud. Sí, Olivier Giroud marca su gol, su penal temprano. Estamos hablando de otra eliminatoria. Le pasa a cualquier jugador. Le pasó a Roberto Baggio en una final de un mundial. Le pasó a Diego Maradona en algún partido importante también. Todos fallan penales. Le pasó a Leo Messi. Todos en algún momento fallan penales importantes. Yo no creo que dependa solo de eso, la eliminación del Napoli. Creo que le faltó el haber jugado esta instancia antes. Le faltó un poquito de serenidad. Le faltó... arriba me parece que le faltó claridad de mente. Cuando digo esto, recuerdo jugadas en las que Kvaratskhelia por lo menos llega por la banda, se come a 2 o 3 marcadores y después tiene la posibilidad de abrir la pelota para Osimhen, intenta desequilibrado, sin comodidad, disparar al arco. Pelota por encima. El Chucky Lozano lo mismo. Recorte hacia el centro, intenta pegarle de zurda, que no es su fortaleza, teniendo alguna otra opción dentro del área. No fue inteligente en la toma de decisiones el Napoli, y yo me voy a concentrar en eso, en que en 3 partidos contra el Milan, en las últimas 3 semanas fuiste capaz de hacerle solamente un gol, y ese gol llegó al minuto 94, cuando ya estabas prácticamente eliminado de la Champions. Ese es el gran problema hoy del conjunto del Napoli. La gente que ha seguido este live en Instagram, los invito a sumarse a YouTube. Voy a cerrar por aquí. El link está en las historias. Allí pueden conseguir el link para que se vayan directo a la aplicación de YouTube, o también en Twitter lo coloqué. Saludos, mi amigo ciclista. Ya estoy viendo aquí a Rafael con el sarcasmo, ¿no? Me imagino que es porque les conté que tuve un pequeño accidente de bicicleta. Pero bueno, aquí estoy. No voy a decir entero porque hay algún hueso roto todavía, pero aquí ando. Únanse en YouTube, ahí los espero. Por lo pronto cierro por aquí en Instagram. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, continúo y leo algunas más de sus preguntas aquí en YouTube. El último campeón sin experiencia ganadora fue la Estrella Roja. Imagínate, ¿hace cuánto tiempo? El Porto de Mou. Sí, Porto de Mou se metió en aquella final de 2004, pero ya había coqueteado con cuartos de final, semifinales, ya había sido campeón de Champions anteriormente. El Napoli no tiene nada de esa historia. ¿Quién más escribe por aquí? Ali Pérez. Leao, un diamante en bruto en un equipo que explote su juego, llegaría a ser una estrella muy grande. De acuerdo, Ali. Muy de acuerdo. ¿A quién ves mejor, City o Madrid? Honestamente veo mejor al City. Pero volvemos al tema de antes. ¿Quién ha estado más en estas circunstancias? ¿A quién no le temblaron las piernas en esa última ocasión en la que se enfrentaron? Al Madrid. El City lo tenía todo para eliminar al Real Madrid la temporada pasada, pero le faltó ese temple. Y le faltó un jugador como Erling Haaland. Para mí es clave que Erling Haaland llegue sano, si es que se da esa eliminatoria entre los dos. No nos anticipemos porque falta todavía jugar un partido de vuelta de cuartos de final. ¿Qué debería reforzar
el Napoli para competir el próximo año. Fíjate qué buena pregunta, Joshua, porque creo que antes de hacerse esa pregunta, el Napoli, que se la tendrá que hacer, la gran pregunta que se va a tener que hacer el presidente de Laurentiis es si es capaz el Napoli de mantener este núcleo. Yo sé que se ha hablado 1000 veces de las ofertas por Kvaratskhelia y que 1000 veces el presidente ha dicho no se va a ir del Napoli. Se ha hablado de las ofertas por Osimhen, que además ha sido muy vocal cuando ha declarado en sus ganas de irse a la Premier, por ejemplo. ¿Puedes mantener a esos jugadores mucho tiempo? Esa es una de las preguntas. ¿Qué va a pasar con Kim? ¿Algún equipo importante en la Premier? Yo sé que ya jugó Premier, no le había ido tan bien. Tuvo una gran temporada en Italia. ¿Algún equipo se va a animar y va a hacer una oferta grande? Al final el Napoli no es un equipo de grandes recursos en Italia. No sé si los hay hoy en día porque ni la Juve lo es. Entonces, la primera pregunta es, ¿será capaz de mantener ese núcleo? Eso es lo primero en lo que tiene que pensar el Napoli. Y después, a mí me parece que seguía teniendo una plantilla bastante profunda. Y yo lo analizaba en un video que hice para esta plataforma. Tenía sustitutos en casi todas las posiciones. Buenos sustitutos. Pero bueno, pasan estas cosas. Se te lesiona Osimhen y se te lesiona Simeone, que había sido un delantero muy oportuno, sobre todo en Champions. Te quedaste sin 2 de 3 9 prácticamente que tienes en la plantilla. Raspadori, muy poca actividad en los últimos meses, entonces lo tenía disponible, pero no se animó. Terminó jugando en la ida con el Mas como falso 9. Otro futbolista que te viene de la banca y te puede aportar mucho. Tienes a Politano y a Lozano peleándose por el mismo costado por esa posición. Tienes a Anguissa y a Ndombele, que no es un mal suplente. Yo creo que no era una mala plantilla. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? A lo mejor hacer un esfuerzo y buscar a otro jugador trascendental que en ese último tercio de la cancha te garantice goles o asistencias. Seamos honestos, ni Politano ni Lozano lo han sido. Han sido jugadores cumplidores, han sido jugadores regulares, pero no han sido ese jugador espectacular. Es decir, la diferencia de nivel entre Kvaratskhelia por el costado izquierdo y lo que puedan aportar Politano y Lozano por el lado derecho es notable. Así que yo empezaría por ahí. ¿Quién más escribe por aquí? Eso me lo preguntaba Joshua. Reni, haber llegado hasta esta instancia creo que le pasó factura, no tener experiencia, creo que eso también le afectó. Jorge Briceño, saludos hasta Medellín. Jorge, definitivamente el Madrid es otro equipo en Champions, sí, esa es la realidad. Ramiro, el Napoli se desmantela este año, esa es la gran cuestión con el Napoli. La pregunta, Tony, es ¿qué será del Chelsea? ¿Qué será de esos 500 millones que se gastaron en el mercado? Yo veía hoy, con el partido todavía, la eliminatoria, digamos, jugable todavía para el Chelsea, más allá de lo superior que había sido el Madrid en la ida. Veía que de la banca iban a venir Joao Félix, 20 millones por un préstamo del resto de la temporada. Venía Mudryk, 80 millones más o menos le costó del Shakhtar. Y venía Raheem Sterling, fichado esta temporada también por una muy buena cantidad de dinero. Decía, esta es la inversión junto con Enzo Fernández, que ya estaba en campo, junto con otros futbolistas que fichó esta temporada, como Fofana, como Koulibaly. Cuando fichas a diestra y siniestra sin un plan, cuando te cargas a 2 técnicos durante la temporada y al último lo haces justo 3 días antes de enfrentar al Real Madrid en la Champions, las cosas te van a salir mal. La probabilidad de que te salgan mal es muy alta. ¿Te puede salir bien? Sí. Es fútbol. Siempre puede pasar algo que no está previsto, pero la probabilidad era muy alta de que le pasara lo que le pasó al Chelsea. Edwin dice lo del Napoli es de esos equipos que tienen una temporada única. Veamos al Leicester, campeón de la Premier, y hoy en día volvió a la realidad histórica del club. Sí, y además el Leicester tuvo un par de oportunidades en Champions, no le fue bien, fue difícil continuar, dar ese pasito adelante. ¿Qué le pasó al Leicester? También se comenzó a desbandar. Se le fue Kanté, entre otros, entre los grandes jugadores que tenía al frente. Y así poco a poco fue obligatoriamente casi desprendiéndose de futbolistas que habían armado un gran núcleo, porque esa es la realidad del fútbol de hoy. Los más poderosos van a tener siempre la oportunidad de seducir a los futbolistas a que jueguen con ellos no solo por más dinero, sino también por la posibilidad de ganar más títulos. Gerardo dice, creo que el Napoli mañana será otro. Bueno, sí, pero mañana... Ya mañana, no sé si te estás refiriendo a mañana dentro de lo que resta de competencia, que para ellos es la Liga, conseguir ese scudetto, que no es poca cosa, o si te refieres que la temporada que viene veremos un Napoli distinto, desvalijado. Prácticamente puede ser. El presidente ha dicho muchas veces que espera que la plantilla se mantenga, que espera que el núcleo se mantenga. ¿Ves al City campeón de Champions? Me pregunta Ramiro. A ver, antes de esta fase de cuartos yo decía
Los dos equipos que por fútbol, para mí, deberían encontrarse en la final son el City y el Napoli. Por fútbol. Meramente por el estilo, por lo dominantes que han sido contra sus rivales, etcétera, etcétera. Pero, otra vez, esto es un torneo especial. Si juegas mal una noche y no tienes las herramientas, la capacidad de revertirlo, como le pasó al Napoli, porque no jugó un buen partido de día y hoy no fue capaz de revertir esa eliminatoria, te vas. Y hay equipos que son maestros en dominar esa circunstancia. El Madrid es uno de ellos. El City no, el City ha ido ganándose poco a poco esa posibilidad de estar cada año repitiendo en estas fases, octavos, cuartos, semifinales, ya llegó a una final. Yo creo que va haciendo tiempo y creo que al City le faltaba sobre todo un futbolista que le ayudara a ganar los partidos de una manera diferente a la que siempre planteaba Pep Guardiola, teniendo la pelota en los pies y generando muchos toques de balón hasta abrir el espacio de un rival. Hoy lo tiene. Hoy no tiene a simple vista un punto débil, porque está jugando Stones y Rubén Díaz un fútbol espectacular, porque Jack Grealish es finalmente el Jack Grealish por el que pagaron más de 100 millones de dólares, porque en la banca tiene jugadores como Mahrez, como Phil Foden, porque tiene a Ricky, sigo diciéndole Ricky Álvarez a Julián Álvarez, porque tiene a Julián Álvarez que cuando recibe minutos lo hace espectacular, porque no es solamente un 9 de área, es un tipo que te produce mucho más afuera, porque tiene un buen portero como Ederson. Voy a tocar algo muy puntual si hablamos de puntos débiles del City. Y no es que el Madrid en este caso tenga un mucho mejor panorama. Ni Courtois ni Ederson son maestros jugando con los pies. Y eso es un tema a tener en cuenta para la siguiente eliminatoria. Otra vez, si se encuentran, si se ven las caras en la siguiente fase, es decir, si el City logra mantener al menos la ventaja que tiene contra el Bayern Múnich en su partido de cuartos de final. Allí puede estar el peligro para los dos. Ederson, más allá de que es un muy buen pasador, no, creo que es un jugador que a veces no toma las mejores decisiones cuando tiene la pelota en los pies y su equipo está construyendo la jugada desde el fondo. Y Courtois, siendo para mí hoy el mejor portero del mundo, tiene algunas deficiencias a la hora de jugar con los pies. Fuera de eso, y volviendo al tema del City, no le veo al equipo de Pep Guardiola mayores puntos débiles. Así que a mí me gustaría ver ese City-Real Madrid porque creo que sería un contraste de estilos interesante, porque me gusta ver a los grandes jugadores continuar en la competencia. Me hubiera encantado seguir viendo a Kvaratskhelia. Ahí está el consuelo. Podemos seguir viendo a Rafa Leao, que anda fenomenal. A mí siempre me ha gustado lo que aporta Brahim Díaz. Vamos a seguir viendo a Karim Benzema, vamos a seguir viendo a Vinicius y a Rodrigo, que andan en un momento de forma espectacular, a Luka Modric. Y del lado del City, yo quiero que el City siga avanzando, porque me encanta ver a Erling Haaland hacer historia, seguir haciendo historia. Así que a mí en lo particular me gustaría que se mantenga esa ventaja, que el City avance, que se enfrente contra el Real Madrid, porque además sería una revancha de lo que pasó la temporada pasada. Y del otro lado vamos a ver cómo le va el Inter contra el Benfica. El Milan está de vuelta en las semifinales después de más de 15 años de ausencia. Y no solo ausencia de las semifinales, hay que recordar que pasó varios años sin siquiera meterse en Champions y después de pagar ese derecho de piso, poco a poco ha ido regresando a la relevancia en Europa. A los que se conectaron, gracias. Me disculpo por la ausencia durante este tiempo. Tuve un pequeño accidente, me fracturé la clavícula y bueno, estaba complicado entre visitas a doctores y demás de poder armar todo esto para conectarme después de los partidos, pero este miércoles regresamos con otro live, apenas termine la jornada, para analizar ya el panorama completo y las previas de lo que serán las semifinales de la Champions League. A los que se conectaron, una vez muchas gracias. Voy a tratar de mantener activo el canal, no he publicado mucho últimamente, pero les prometo que vendrán más cosas. Así que a todos mil gracias y nos vemos mañana en otro live de YouTube.